Todo parece indicar, y el FBI sospecha eso, que alguien quiso eliminar a Donald Trump, ¿no? Que en su club de golf en Palm Beach, en el estado de Florida, jugando al golf con un amigo, bueno, alguien quiso ponerlo en su mira telescópica y disparar contra él. Se evitó ese presunto intento de magnicidio. Es el segundo. Si así fuera, habría sido el segundo intento de magnicidio contra Donald Trump. El primero fue recientemente en Pensilvania, cuando quedó herido en una oreja porque la bala le hirió la oreja. Ahora es el segundo. Se trata de que quieren eliminar a Donald Trump porque pretende cambiar el Estado, pretende modificar el rol de los Estados Unidos en el mundo y sobre todo pretende desmantelar eso que Javier Milei en la Argentina llama la casta y que Donald Trump llama el Estado profundo. Cuando Trump habla del Estado profundo, se está refiriendo a lo mismo que se refiere Javier Milei cuando habla de la casta. ¿Es el Estado profundo el que quiere eliminar a Donald Trump porque tiene un proyecto para cambiar Estados Unidos para bien? Bueno, al respecto primero hay que dar una mirada sobre la historia de los Estados Unidos para verificar que es un país con una patología de violencia que incluye tal vez el récord mundial de intentos de magnicidio, con magnicidios concretados y magnicidios fallidos, algunos contra grandes figuras políticas, otra contra celebridades de X rubro, como por ejemplo John Lennon asesinado en la puerta del edificio Dakota donde él vivía, frente al Central Park en Manhattan. Bueno, y así como ese muchos. Hay una patología norteamericana y dentro de los magnicidios y magnicidios fallidos, intentos de magnicidio que resultaron fallidos contra presidentes y contra grandes figuras políticas, no todos tuvieron que ver con la política. Sí lo tuvo el asesinato en 1865 en el Teatro Ford en Washington, contra Lincoln. Abraham Lincoln fue asesinado por John Booth, que era un racista partidario de la Confederación de Estados Sureños, era partidario de seguir con la esclavitud, ¿no? La esclavitud que había abolido Abraham Lincoln, y había luchado y vencido con el ejército del norte a los estados del sur, a la Confederación. Bueno, era una causa netamente política. A Lincoln lo mataron por lo que había hecho, por la transformación profunda y socialmente y humanamente positivísima que había hecho en el terreno de la esclavitud. A James Garfield, en varias décadas más, un par de décadas más tarde, 1880 y pico, lo asesinaron por una razón trivial que no pasaba por la política. Guiteau se llamaba el asesino y cometió ese magnicidio porque él había apoyado a Garfield para que llegara a la presidencia, esperando luego ser correspondido con una embajada o con un consulado en París o en Viena. Él quería ser diplomático, no le dio Garfield eso y por el rencor que le generó esa falla del entonces presidente, lo asesinó. A William McKinley, al principio, el primer año del siglo XX, en 1901, lo asesinó un anarquista, ¿no? Si tenía un proyecto lógico o no con ese magnicidio, para mí fue también una suerte de chispazo de la locura violenta que genera magnicidas que logran su objetivo y magnicidas fallidos, pero lo genera en grandes cantidades. Pero fue un anarquista, digamos que había
una razón ideológica de por medio en el asesinato de McKinley, probablemente lo hubo con John Kennedy, o seguramente lo hubo con John Kennedy, hubo demasiada planificación, debe haber habido una conspiración detrás de Lee Harvey Oswald, quien disparó contra JFK en Dallas en 1963, también parece haber habido una conspiración, ¿no? Cuando en 1968 en el Hotel Ambassador de Los Ángeles un joven asesinó a Bobby Kennedy, a Robert Kennedy, que había sido fiscal general en el gobierno de su hermano. Juntos, los dos Kennedy habían hecho una verdadera reforma social de carácter revolucionario. Por eso, igual que a Luther King, lo asesinaron. Ellos trajeron los derechos civiles, mejoraron la situación de la población afroamericana de una manera notable, hicieron justicia racial, y quizás por eso los dos hermanos y Martin Luther King pagaron con su vida. Pero en el caso de los dos intentos de atentados mortales contra Gerald Ford, el que era vicepresidente de Nixon y quedó en la presidencia cuando Nixon fue apartado por el caso Watergate, y luego perdió la reelección cuando enfrentó a Jimmy Carter, al demócrata Jimmy Carter. Bueno, el caso de Gerald Ford fue 2 veces blanco de intento de asesinato, las 2 veces fueron mujeres, las magnicidas fallidas o las fallidas magnicidas. La primera vez le tiraron 5 balazos, ¿no? Pero el caso más que político parecía estar emparentado con las patologías de violencia, ¿no? El primer caso muy claramente porque era una admiradora de Charles Manson, ¿no? El líder de esa secta lunática que había asesinado a Sharon Tate en Los Ángeles, en Hollywood más específicamente, o en Beverly Hills más específicamente. Bueno, hay muchos casos que se trata de la patología de la violencia y el problema de que las armas de guerra, de las armas de grueso calibre, las armas para cometer asesinatos a distancia, o que son fusiles de repetición o semiautomáticos, están demasiado al alcance de cualquiera. Fue el caso del joven que atentó contra Donald Trump recientemente durante el acto de Pensilvania, el que lo hirió en la oreja. Ese joven, cuando uno ve todos los datos que se reunieron, llega a la conclusión de que si ese día, a esa hora, en ese acto, en ese lugar, en lugar de Trump hubiera estado haciendo proselitismo Joe Biden, le hubiera disparado a Joe Biden. Quería ser magnicida, quería matar a uno de los candidatos, más que tener una razón ideológica precisa contra Donald John Trump, por lo que fuese, por lo que representa como empresario, como multimillonario, por lo que representa políticamente. En este caso es un caso extraño, porque la política está, pero con lo poco que se sabe de quién habría llegado con un fusil hasta los alambrados del campo de golf, del club de golf, con la intención de disparar, pero desde 350 metros, tenía posiciones políticas claras. Por ejemplo, en el orden internacional, estaba del lado de Ucrania, está del lado de Ucrania. Es un antirruso o es un anti-Putin. Y está claro que Donald Trump tiene una posición favorable a Putin y contraria a Volodymyr Zelensky y a Ucrania. Está claro que para Trump hay que sacrificar a Ucrania, no totalmente, pero por lo menos la región del Donbass, Crimea y hasta Kharkov tienen que pasar a ser territorio ruso. Hay que sacrificar el actual mapa de Ucrania en el altar del expansionismo ruso, ¿no? Porque él admira a Vladimir Putin. Bueno, ahí habría una razón, pero
es una razón estrictamente política. Primero, no tiene que ver con el Estado profundo o con la casta, en palabras de Milei. Segundo, lo que se ve en este personaje, el presunto magnicida fallido en el club de golf de Palm Beach, es que tiene posiciones políticas patológicas, va desde un extremo a otro. Fue un furibundo trumpista, o sea, primero apoyó notablemente a Donald Trump, después apoyó notablemente a Nikki Haley. Nikki Haley fue embajadora en Naciones Unidas y fue gobernadora de Carolina del Sur. Nikki Haley es una trumpista que finalmente lo terminó enfrentando en las primarias republicanas por la candidatura en esta ocasión o para esta elección, pero es una trumpista. Nikki Haley es una ultraconservadora, igual que Donald Trump. Y después de haber apoyado a Trump y a Nikki Haley, este personaje apoyó también a Bernie Sanders. Bernie Sanders es como la izquierda del Partido Demócrata, pero bien la izquierda, no Kamala Harris, que es el centro izquierda del Partido Demócrata, o Elizabeth Warren, que es el centro izquierda, un poquito más radical, del Partido Demócrata. No, Bernie Sanders es la izquierda. ¿Cómo se puede pasar de Donald Trump y Nikki Haley a Bernie Sanders? Más bien lo que muestra es un péndulo ideológico, una suerte de psicopatía ideológica, por lo tanto, más que una motivación política del Estado profundo, de la casta que quiere sacarse al que viene a enfrentarla, el nombre del pueblo norteamericano, lo que vemos es un personaje patológico que actúa con violencia desde su patología. Y hay algo más que tampoco se puede descartar, sobre todo porque ni bien el FBI dijo que posiblemente era un intento de magnicidio, Donald Trump salió a decir que los culpables de los dos atentados, el de Pensilvania y este en Palm Beach, son Joe Biden y Kamala Harris, porque es el discurso de ellos contra él lo que lo ha estigmatizado y lo ha puesto en el blanco, en la mira telescópica de los magnicidas. Bueno, al decir eso, lo que hace Donald Trump es generar la sospecha, o por lo menos la necesidad de tener una hipótesis más, que todo haya sido un montaje para no seguir perdiendo terreno frente a Kamala Harris en las encuestas, ¿no? Para ver si decirse víctima de conspiraciones magnicidas lo hace cobrar fuerza y asegurar su triunfo en la elección de noviembre, algo que hasta este momento no está para nada asegurado.